Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy es un día especial, hoy el día de la resurrección, el día de la Pascua que estamos festejando, y no lo hicimos normalmente como lo hacíamos todos los años, de esperar el amanecer, por el problema del esperar, de cuidarnos y por la pandemia no juntarnos tanto. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo y qué significa qué significa la resurrección de Cristo para el pueblo cristiano, para cada creyente, qué significa, dónde está metido en nuestra historia. Pero vamos a tener que ir a la Biblia y hoy quizás tenga que leer algo más de lo normal, porque me gustaría tocar los evangelios, y vamos a ir primero a Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27. No vamos a poder leer todo lo que es la crucifixión, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió en cada escena, pero tenemos que recordar que los primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos que cuentan la historia más o menos parecida. Juan se separa un poco de este tema. Lo que habíamos estudiado ya hace un tiempo atrás es que la narración de Mateo y de Lucas se basaba aparentemente en Marcos. Marcos fue el primer escritor y se combinaron o copiaron en muchos aspectos lo que Marcos es el principal escritor al principio. Por eso las narraciones de los tres evangelios primero es diferente. Y Juan ataca o toma otra partitura, otra parte de lo que es la historia. Entonces, vamos a leer un poquito ahí en el versículo 57, Mateo 27, versículo 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a ir a Marcos ahora, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Si pueden retener lo que escribió Mateo un poquito, se van a dar cuenta que aquí vamos a encontrar algunas diferencias, pero Marcos es, como dije al principio, aparentemente el principal escritor de todo ello. Marcos capítulo 15, versículo 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Vamos a parar allí con él y vamos a ir a Lucas 23. Sé que es un poquito tedioso leer mucho, pero me gusta leer los 4 evangelios para entender lo que pasó ese día. Ya Marcos escribió algunas cosas diferentes a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a ir al 24, así no es tan tediosa la lectura. Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a parar ahí, porque lo demás no lo voy a leer. Es cuando el Señor se encuentra con los dos discípulos camino a Emaús. Y ahora, para terminar la lectura, vamos a ir al libro de Juan. Y el libro de Juan, en el capítulo 20. Juan capítulo 20. Es interesante ver cómo cada uno está escribiendo algo diferente del otro y tomar todo como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y armar la pieza. Es muy bueno. Y en la crucifixión fue igual, ¿no? La narración de la crucifixión, en los cuatro, tomar las cuatro. Recuerdo yo que una de las tesis del instituto era la que yo elegí, las 7 palabras de la cruz, ¿no? Para terminar entregando la tesis al final del curso. Y realmente para mí fue conmovedor estudiar las 7 frases de la cruz, o las 7 palabras de la cruz, como dicen algunos, que no lo dicen uno solo. Tenés que tomarlos todos para ir descifrando qué pasó en la crucifixión de esas horas. Vamos entonces al libro de Juan, capítulo 20. Dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me tomes, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué significa la resurrección para el pueblo de Cristo? Para nosotros los cristianos. Voy a tocar algunos puntos. El primero es: la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Podríamos decir que la obra de Cristo estaba completa cuando Él murió solo en la cruz y quedaba ahí? No. La obra no había sido completa si el Señor no hubiese resucitado.
Así que era importante ese día de la resurrección. Somos justificados ante Dios. Las palabras del Señor dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, pero habíamos quebrantado la ley. Éramos culpables de la ley y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su justicia a los hombres. Cabe la redundancia. Que Dios tenía que justificar a aquellas personas que habían pecado para poder perdonarles y que sean salvos. Aquellos que quebrantaban la ley del Señor debían ser castigados. Y si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no teníamos la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. La justificación significa la prueba de la justicia de alguien. Somos justificados. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien pagó por nosotros. Alguien cumplió por nosotros. Cuando el Señor murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos estar justificados delante del Padre. Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Entonces, en este primer punto podemos entender que Dios nos justifica porque el Señor resucitó. La gran pregunta sería, ¿y si el Señor no hubiera resucitado? La obra no hubiese quedado completa. La segunda cosa que tenemos que ver es que la resurrección de Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Cosa muy importante, ¿no es cierto? ¿Quién resucitó de la muerte como Jesús? Dice que hubo resurrección de muertos cuando el Señor estaba crucificado, hubo resurrección cuando el Señor resucitó a Lázaro, pero la resurrección de Cristo es diferente, no tiene nada que ver con esas resurrecciones, porque los que resucitaron murieron nuevamente. Pero el Señor Jesucristo resucitó de una forma diferente. Se diferencia en varias cosas. La primera cosa, que Él venció a la muerte. Vino Él mismo por el poder de Él, venciendo a la muerte. ¿Quién puede hacer eso? ¿Hay algún ser mortal que pueda hacerlo? Si nosotros muriéramos, ¿pudiéramos por nuestro propio poder resucitar? No. Pero Cristo venció a la muerte y eso trae aparejado una gran interpretación. Porque la palabra de Dios, y antes de la muerte de Cristo, decía que el peor y el postrer enemigo del hombre es la muerte. El postrer, el último enemigo, es la muerte. Era un castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Merecíamos la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecíamos la vida. Y todos aquellos que murieron antes de Cristo, murieron por causa de su pecado. Murieron, pero nunca pudieron resucitar con el cuerpo nuevo como el Señor. ¿Sabe una de las probabilidades de los que nacemos? ¿Cuál es? Que vamos a morir. Tarde o temprano, lamentablemente. Aterroriza a los números de los uruguayos que murieron en tan pocos meses. Ya llevamos más de 1000 y pico. Aterroriza pensar que están allí, cerca nuestro, en nuestras ciudades, en nuestro país, tan cerquita. A veces si escuchábamos de China, escuchábamos de Rusia o de Estados Unidos, parecía tan lejos. Hablaban de Argentina, de Brasil, parecía lejos. Pero ahora resulta que está hablando del Uruguay. Hablan de Maldonado, hablan de Montevideo, hablan de Paysandú, hablan de todos los departamentos de Rivera, todo lo que está pasando y empieza el temor. ¿Por qué empieza el temor hacia la muerte? Porque es el postrer enemigo del hombre. Es allí donde vamos a terminar todos. Ningún esfuerzo personal, ningún poder, ninguna riqueza nos podrá ayudar a escapar al alcance de la muerte. Varios lo procuraron. He bien sabido varias historias de hombres con mucho dinero
que trataron de ser inmortales y no pudieron, ya sea por experiencia de laboratorio, ya sea por pagar mucho dinero para tratar de vivir más años y no pudieron. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte, porque el Señor Jesucristo en 1 Corintios 15, en el capítulo de la resurrección, dice estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo te venció. Y por causa de que Cristo venció a la muerte, los creyentes también estamos en la misma condición. Porque si el Señor venció, nosotros por medio de Cristo vamos a vencer a la muerte también. Esto lo dice en el versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces en el pensar en la muerte aterroriza, asusta. Para un cristiano, sabiendo de que Cristo nos va a cuidar, recordaban esta semana las palabras del Señor antes de morir: recibe mi espíritu. Las palabras de Esteban, el primer mártir de la iglesia: recibe mi espíritu. Y así cada cristiano que muere esperando que el Señor reciba su espíritu, está contenido en la promesa del Señor, porque un día dice que resucitaremos con Él. En tercer lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14, 2 de Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta es una promesa del Señor. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por medio de la fe. 2 de Corintios 4:14. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro pecado, sino Él ve la justicia de Cristo en nosotros. ¿Qué diferencia la muerte de un cristiano justificado ante Dios y la muerte de un hombre pecador sin Cristo? No tiene justificación. Nadie pagó él no recibió el pago de su pecado, no recibió a Cristo como su Salvador. Nosotros hemos muerto con Cristo y viviremos con Él. Y esta unión es posible a través de la resurrección de Cristo. ¿Sabe una cosa? Si nosotros no le prestamos atención a la resurrección de Cristo, si nosotros no medimos la importancia que tiene la resurrección de Cristo, estamos incompletos en el tema de la salvación. Era importante, es importante y va a ser importante, porque si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Nuestros amados que se fueron van a resucitar con Él. Seremos transformados, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4. Nosotros vamos a ser semejantes a Él. Y los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de la unión con Él. En 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos unidos en Cristo. Así que nosotros
Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. El punto número 4 es la resurrección de Cristo Jesús. Confirma la verdad de las Escrituras. El gran Isaías 53, que todos lo conocemos, que nos basamos en esa profecía de Isaías, y el Salmos 16, son esas profecías del Antiguo Testamento que fueron el cumplimiento y testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, versículo 10 al 12. El Salmo 10, 16, 10 al 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleite para siempre. Sabemos que David murió, pero no resucitó. No estaba hablando de él personalmente aquí en Salmo 16. Estaba hablando del Señor Jesucristo. En quinto lugar, la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Allí en ese capítulo de la resurrección, el gran capítulo de 1 Corintios 15, vamos a leer algunos versículos al principio. 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo escribiendo aquí la resurrección de los muertos: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando, ya estaba profetizado la resurrección de Cristo. Cristo resucitó según las Escrituras, según las profecías. Y el hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvarnos. Este fue el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación, que el evangelio cristiano depende de ella. Versículo 13, 14 y 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Acá está poniendo el sello. Mira, los cristianos somos salvos porque Cristo resucitó. El evangelio verdadero, y se asegura en este pasaje. No podemos dejarlo. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo está explicando aquí en este pasaje que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es lo que sostiene la parte del Evangelio. Es la importancia del Evangelio.
Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. No somos salvos. Lo está diciendo ahí en ese pasaje. No son salvos. Y los que murieron no son salvos. Qué importante es entonces saber que Cristo resucitó. Sin la resurrección, los creyentes creen en vano. Nuestro evangelio no tiene fundamento si Cristo no resucitó. Así que el sello, la finalización de nuestra predicación, de nuestra salvación, es que Cristo murió por nuestros pecados. Estamos todos de acuerdo. Reconocemos la muerte del Señor. Hasta aún los judíos, los romanos, todos los que intervinieron en la muerte del Señor, reconocen su muerte. Hasta el ladrón decía, injustamente está pagando él que no hizo nada. Pero qué difícil es comprobar la resurrección de Cristo. Allí en los evangelios que leímos, dice que le dieron dinero a los guardias para que mintieran. Ustedes saben que si se le escapaba algún preso tenían que pagar con su vida, ¿no? Eso le pasó al carcelero de Filipos. Se quería matar porque vio que las puertas se habían abierto. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos todos acá. Pero él sabía cuál iba a ser su castigo si había dejado escapar al preso. ¿Cuál era el castigo para esa guardia que dejó escapar a un muerto? Tenían que pagar ellos. Pero dice que le dieron dinero y dice, no te preocupes, ustedes digan que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo. Y con eso, dice, fue el dicho hasta el día de hoy, decía la Escritura allí. Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. Una obra completa. Ciertamente las palabras que él dijo en la cruz antes de morir, dijo, consumado es. Podríamos decir, bueno, entonces ya el plan de salvación estaba hecho, ya se había completado, pero era incompleto si él no hubiese resucitado. En sexto lugar, la resurrección de Cristo prueba que él es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad. Fue resultado de la resurrección de entre los muertos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En este sexto punto es importante recalcar que no podría ser resucitado si no era el Hijo de Dios. Porque él tenía el poder de vencer a la muerte. Cosa por las cuales los mortales no tenemos ese poder. No podemos salir de la muerte y resucitar por nuestro propio poder. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, él habría sido como los millones que venían a él. Y como los millones que vendrían después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que él es alguien único en la historia del mundo. Es el Hijo de Dios que murió y resucitó por medio de su poder. Es importantísimo esta doctrina de la resurrección, este pensamiento de la resurrección. Es importante para nosotros, los creyentes, recordar ese día. Hoy día lo recordamos a través de la Pascua. A través de esa Pascua diferente a la que los israelitas festejan. La Pascua de los israelitas es por haber sido librado del ángel de la muerte, aquel día que pusieron en los dinteles de la puerta la señal de la cruz, en que se reunieron todos adentro
de su casa, estando en comunión, esperando que ese ángel de la muerte no pasara por su casa. Y no lo hizo. Y fueron librados de Israel, de Egipto. Hoy día nuestra Pascua es festejar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es para nuestra salvación. En séptimo lugar, la resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó al Consolador. Dijo, me voy, pero os enviaré al Consolador. Él os guiará a toda la verdad. Estaba hablando de una persona diferente a Él. No era el Espíritu del Padre, no era el Espíritu del Hijo, era el Espíritu Santo, una persona que iba a venir a este mundo. Pero Él necesitaba irse. Dijo, me tengo que ir, me voy, pero Él va a venir en mi lugar. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayuda a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerza, convicción, guía para vivir una vida que agrada al Señor. Dice en Hechos 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen en la gran venida del Espíritu Santo. El plan de la salvación estaba ya planificado desde tiempos anteriores y se fue cumpliendo los tiempos que Dios quiso. Es lo mismo que estamos ahora esperando la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Está el plan confeccionado, está el plan hecho y damos gracias a Dios. Y hoy el hermano Andrés oraba de esta forma, ¿no? Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la oportunidad de ser salvo. Gracias por ser parte de esta iglesia, ser parte de la iglesia de Cristo. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser sus amigos, a ser sus hijos, perdonados, a tener una herencia eterna, herederos y coherederos con Cristo. Pedro lo escribe allí en su carta, en 1 Pedro 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos nosotros, para ustedes, para vosotros, para mí. Esta es la herencia que el Señor nos dejó, una herencia inmarcesible, dice incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. En noveno lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que vamos a resucitar, atención, igual que Él. No igual que Lázaro. No igual que aquellos hombres y mujeres que resucitaron en el momento que Cristo estaba en la cruz. Cristo dice que es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es la primera a una resurrección de todos los creyentes que vamos a experimentar. Va a ser algo precioso. En 15:20 de 1 Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Los creyentes disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo con cuerpos glorificados. El cuerpo de Cristo no era un cuerpo igual al que murió, era diferente. La comprobación es varias cosas. Allí lo decía, en esos 40 días de resucitado antes de la ascensión, el Señor se le apareció a varios. Y se le apareció de diferente manera.
a los 2 discípulos camino de Emaús, hasta que Él se sentó a la mesa y partió el pan, y ellos ahí se dieron cuenta que era el Señor. ¿Y el Señor qué pasó? ¿Salió caminando? No, desapareció. Él en un momento estaba en Galilea, en otro momento estaba en Jerusalén. En un abrir y cerrar de ojos entró al aposento, cerradas las puertas y las ventanas, estando todos congregados allí, Jesús se le aparece en medio de ellos, traspasó las paredes, cuerpo glorificado, sin sangre, porque su sangre había sido derramada. Un cuerpo nuevo. Ese es el cuerpo transformado, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. En esta vida vamos a sufrir dolores, enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata con la última. Cristo, las primicias. El primero, cuerpo nuevo, cuerpo diferente, cuerpo transformado. Y luego dice en la ascensión que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Con un cuerpo humano no podría hacerlo. A nosotros nos pasa que nos fatigaríamos si subimos muchos metros de altura del nivel de nuestra tierra. Ya sea aquellos hombres que quieren subir el Himalaya, ya sea aquellos que quieran subir, le falta el oxígeno. ¿Cómo podríamos subir al cielo si no hay oxígeno? Cualquiera de nosotros que sabe algo del espacio sabrá de que no podemos salir de nuestra órbita porque moriríamos. Pero en el cuerpo nuevo vamos a poder hacerlo, porque será diferente. El Señor entonces vamos a resucitar igual que su cuerpo. En último lugar, en el 10º, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él va a juzgar al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en toda parte, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo va a juzgar a todos los seres humanos. Un día, todas las personas serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según las obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar este juicio fue la resurrección de Cristo. Todo se basa en la resurrección del Señor. Por eso quise extenderme hoy en estos pasajes de la resurrección, para entender la importancia de este día, la importancia de recordarlo. Lógicamente no es la fecha, no es el día, esto va cambiando todos los años, se va moviendo el lugar, pero es un día de recordarlo. Como recordamos la Navidad, recordamos el día de Pascua. ¿Y eso qué significa para nuestro pueblo? ¿Qué significa para ti y para mí? Significa que una y otra vez estamos hablando de los temas importantes de nuestra vida cristiana, nuestra salvación. Significa que cuando Él nació era importantísimo. Significa que cuando Él murió era importante. Significa que cuando Él resucitó era importantísimo. Y cuando Él ascendió a los cielos también. Y cada evento de la vida del Señor, cuando nosotros lo seguimos en la historia, cuando lo predicamos, cuando lo memorizamos, cuando lo festejamos su Navidad, festejamos la Pascua, festejamos todas esas cosas, eventos importantes, porque es la base de nuestra creencia como cristianos. Es la esperanza que tenemos. Alguien dijo en una frase, si Cristo no hubiese venido. Si Cristo no hubiese venido, estábamos todos condenados. Pero por su gracia, Él vino, por su gracia murió, por su gracia resucitó, por su gracia ascendió. Y cada evento es importante para ti y para mí como creyente. Hay una manera de obtener el perdón
y la vida eterna en Cristo? Es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de los pecados. Y cuando creemos en Jesús, recibimos los beneficios de su resurrección. Porque al aceptar a Jesús, aceptamos todo lo que Él tiene prometido para sus hijos. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú ya tienes la promesa que si mueres, resucitarás con Cristo y vivirás eternamente con Él. Y eso no es poca cosa. Él te asegura que si tú crees en Él como tu Salvador personal, Él ya te asegura que tu vida será una vida eterna con Él. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón. Y una persona, continuando en la incredulidad, asegura la justicia para él, que va a ser condenado eternamente. No pierda este regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Crea en Cristo como su Salvador. El Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Este pasaje está en Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. El que cree en el Señor como su Salvador personal, que murió y resucitó para darnos la vida eterna, ese va a tener el premio y va a ser salvo por él. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta hermosa resurrección que hoy festejamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en el recordar esta Pascua, Señor, de saber lo importante que es para nosotros la muerte y la resurrección de Jesucristo. Quieras bendecirnos, Señor, en esta mañana a recordar esta importancia de la resurrección del Señor, la base de nuestra cristiandad. Bendícenos, Padre, y bendice a todos aquellos que nos están escuchando, en el nombre de Jesús.